Ahora lo que vamos a pasar es a la hoja número 1, que es donde uno puede apreciar la diferencia entre el haber devengado y el haber percibido. Dicha planilla de cálculo reúne en forma general los distintos incrementos salariales y habitualmente la mayoría de las sentencias ordenan que existan entre 5 y 6 columnas, donde en la primera columna tiene que aparecer el haber reclamado, en la segunda columna el haber percibido, después la diferencia en porcentajes, diferencia en pesos, después se aplica la tasa de sentencia, que en la mayoría de los casos es tasa pasiva, y como última columna es el total a favor en pesos del actor. Por lo general, la mayoría de las sentencias ordenan que las liquidaciones se presenten de esta forma, que es un cuadro similar a los sistemas enlatados que la mayoría de ustedes utilizan, como es el Blue Corp, el sistema Jauregui y demás, con la única diferencia que haciéndolo de esta manera se calcula el haber bruto mensual como corresponda y obviamente los intereses se aplican mes a mes, que significa que el interés se va aplicando saldo, digamos que el interés se va aplicando mes a mes y obviamente al capital más al interés genera un saldo y mensualmente así sucesivamente. Otro dato importante que tenemos que tener en cuenta en las liquidaciones son las distintas fechas de acuerdo a los cortes de consolidación. Como ustedes bien saben, el gobierno ha incumplido lamentablemente en la mayoría de los casos. Otorgó bonos de consolidación de deuda en 3 etapas, que obviamente esos bonos de consolidación de deuda en la mayoría de los casos no fueron emitidos y mucho menos fueron pagados en tiempo y en forma. Por consiguiente, como esos bonos de consolidación de deuda se encuentran vencidos, a cada fecha de corte de dichos bonos, además hay que aplicarle la tasa de sentencia. ¿Por qué se tiene que aplicar la tasa de sentencia? Porque estos bonos, al estar vencidos, se tienen que pagar en efectivo de acuerdo a la tasa de sentencia y no a la tasa que fijaban los bonos, que en la mayoría de los casos estaban regidos a caja de ahorro común, que no hay mucha diferencia con la tasa pasiva, son 6 centésimos. Y bueno, y la manera de exponerlo es a la fecha de corte, hay que decir el bono o valor nominal con las distintas particularidades que muestra el cálculo del haber inicial. En este caso particular hubo un pago a cuenta que se produjo en julio del 2011, entonces lo que nosotros tenemos que hacer en estos casos es, si bien el organismo de Contralor ha pagado una cifra o una suma que no corresponde con el monto real de la sentencia, obviamente los montos pagados se tienen que descontar en el momento en que efectivamente fueron realizados y se toma como pago a cuenta del monto total una vez hecho el recálculo como corresponda. A posteriori, al finalizar el cálculo general, llegamos a un total general sin SAC de 804.017,83, el SAC proporcional de 67.001,49 y el saldo, obviamente descontado se pago a cuenta, de 871.019,32. A posterior de esta liquidación yo lo que hago es un cuadro que es una comprobación del resumen final que obviamente se interactúa con el cuadro número 1 y obviamente si los cálculos están bien hechos el total a favor del actor tiene que coincidir con el primer cuadro, que en este caso obviamente coincidió. Ahora,
Otro dato importante a tener en cuenta es que en este caso hubo solamente un corte de bonos de consolidación que corresponde a la ley 25.344, 25.565. Por consiguiente, el valor que nosotros tenemos es a valor nominal a fecha de corte, que en este caso es de 286.805,23. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A este valor nominal de los bonos de consolidación le tenemos que aplicar la tasa pasiva desde la fecha de corte hasta el final de la sentencia. Por consiguiente, tenemos que aplicar la tasa pasiva desde marzo del 2001 hasta la fecha de cobro, que en este caso corresponde a febrero del 2012. Por consiguiente, hay que aplicar la tasa pasiva a 10 años. Otro dato a tener en cuenta, la tasa pasiva tiene un valor nominal actual del 8% y una tasa efectiva real del 12% anual. No se olviden que el interés se calcula sobre saldo. Por consiguiente, estamos hablando de un incremento a esos bonos de consolidación de deuda, gracias a que el Estado incumplió, tanto en la emisión como en el pago, un incremento de prácticamente el 500% del valor nominal del bono. Y de esa manera lo que hacemos es llegar a un importe total actualizado, donde se actualiza obviamente el bono, que de 286.805,23 pasó a 1.003.818,30, gracias a que el Estado ha incumplido, y así es como deben aplicarse la actualización de los bonos, llegando a un valor actualizado de 1.290.623,53. Por consiguiente, partimos de un valor nominal total de 871.019,32 y estamos llegando a un valor de 1.562.122,62. Por consiguiente, realizar un cálculo correcto de este tipo de liquidaciones, actualizando los bonos de consolidación de deuda, en muchos casos duplica y hasta triplica el valor nominal total de la sentencia. Por eso es importante que por lo menos empiecen a entender cómo se deben calcular y cómo se deben realizar este tipo de liquidaciones. Acuérdense que el interés siempre se calcula sobre saldo, por consiguiente, mes a mes el incremento es en forma acumulativa y no a valor nominal. Por lo menos la idea del curso es que se vayan con una idea general de cómo se debe realizar una liquidación. Sé que tal vez los cálculos son complejos y que los números a simple vista parecen números exorbitantes, pero esto es la realidad de cómo deben aplicarse. Y obviamente avalado en la actualidad por un fallo de corte que es el fallo Salas. Otro dato a tener en cuenta es que si bien el fallo Salas habla de los incrementos salariales del 2005 hasta la fecha y los sucesivos, acuérdense que todos los decretos, o sea, de los incrementos salariales que van del 92 al 2005, todos los decretos hablan que el incremento salarial debe producirse sobre el haber mensual y no sobre el sueldo. Por consiguiente, si una liquidación aprobada presenta errores materiales, se puede presentar recálculo de haber sin iniciar otro juicio. Si bien no podemos utilizar el fallo Salas por ahora, porque únicamente es extensible desde el 2005 hasta la fecha, muy probablemente este fallo se aplique en forma retroactiva a las sumas ya cobradas, como fue el caso Badaro en su momento. Por consiguiente, sería interesante que se plantearan recálculos de haberes, tanto de Fuerzas Armadas como de Fuerzas de Seguridad, del 92 hasta la fecha, según fecha de cobro.
Otro dato a tener importante es que tienen hasta 10 años desde la fecha de sentencia para presentar errores materiales producidos por liquidaciones erróneas presentadas por los distintos organismos de Contralor. Bueno, con esto damos por finalizado lo que vendría a ser el curso y bueno, y esta es una exposición detallada de cómo debe realizarse el cálculo de este tipo de haberes. Bueno, desde ya muchas gracias.